todos, todas y todes. Bienvenidos a una nueva temporada de Sin Título el podcast. Yo soy Majosa, soy artista visual y creadora de este proyecto en donde platico con artistas acerca de su vida, de sus historias y de cómo se convirtieron en artistas y de por qué hacen lo que hacen. Como siempre, comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, una obra sin título, y veamos a dónde nos lleva. Así es que, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Sin Título. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta tercera temporada de Sin Título que se está poniendo increíble. Yo estoy muy feliz con todos los invitados que estoy teniendo. Hoy, bueno, siempre les platico un poco, como siempre, de cómo conocí al invitado o a la invitada. Esta vez no la conozco en persona, pero sé que un día nos vamos a conocer. Pero bueno, ¿cómo llegué a ella? Es una artistaza con una carrera de muchísimos años, pero yo directamente llegué a su trabajo y donde me explotó ahí un poco la cabeza. Fue en una inauguración de una exposición suya en la Galería de Patricia Conde, donde vi su exposición Crecí a la sombra de los árboles y dije, es que eso tiene todo el sentido para el podcast. Entonces, ahorita nos va a contar por qué. Yo les voy a dar una intro. Esa expo habla mucho sobre su infancia. Ahorita me vas a decir si sí o si no, pero habla mucho de su infancia, de lo que vivió en su casa, con sus papás, etcétera, y así. Pero bueno, en esta ocasión, ya les dije que la vi en Patricia Conde, entonces por ende, ya sabemos un poquito hacia dónde va su tipo de arte. Bienvenida a Sin Título, Cristina Kahlo, fotógrafa. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Majo. Qué gusto de compartir un rato contigo. Ay, sí, qué emoción. Mil gracias por estar aquí. Y bueno, este, mm, vamos a compartirle a la gente un poco de tu vida, de lo que haces y pues nada, cómo llegaste a ser esta gran fotógrafa. Haces fotografía de autor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que también está muy padre, que no es lo típico que vemos de, bueno, fotografía, que todas tienen su cosita. En la temporada pasada platiqué con una fotógrafa que hace fotografía de calle y documental y es impresionante. Me encanta, yo hago fotografía documental, pero esta fotografía de autor también tiene su magia, aunque también has hecho muchas cosas más. Pero venga, Cristina, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia y qué fue lo que te llevó a enamorarte de la fotografía. Fíjate que tengo como muy claro el momento en que me enamoré de la fotografía, porque te cuento que mi papá hacía fotografía también y tenía su cuarto oscuro, bueno, el laboratorio en la casa donde vivíamos en Coyoacán. Y, mm, la historia es muy chistosa porque el cuarto oscuro nosotros le llamábamos el cuarto secreto porque estaba prohibido entrar. O sea, no Ok, podíamos entrar por el tema de los químicos y tal. Entonces, de hecho, la puerta era como complicada de abrir para un niño. O sea, era el ya, cuarto misterioso total, ¿no? Y debo haber tenido, no sé, 10 11 años cuando mi papá me invitó un día, ándale, vente, ayúdame, ¿no? Y entré finalmente al cuarto misterioso bueno, era así como una curiosidad tremenda. Y, mm, y le estuve ayudando a revelar unas fotografías de un día de campo, justamente. Y, y para mí eso fue como mágico, fue magia porque, bueno, tú que haces foto también, pues sabes que la fotografía análoga, meter el papel blanco al revelador y que de repente se te revele una imagen, pues tiene un sentido
mágico total y sobre todo para la edad que yo tenía entonces. Entonces, me acuerdo perfecto que yo en ese momento pensé, cuando sea grande, quiero hacer magia como mi papá, no fotografía, o sea, no Ok, lo leía como fotografía, no lo entendía como foto, sino quiero hacer magia como mi papá. Entonces, yo digo, ahora sí que tuve mucha suerte porque nunca tuve esta duda de qué quería yo hacer más adelante en mi vida. Ya sabes, cuando estás en la prepa, y que empieza todo el rollo de que voy a estudiar, si arquitectura, esto, lo otro, no sé. Yo nunca tuve dudas, nunca, no recuerdo un momento en que haya yo tenido la duda de qué quería yo hacer. Mi papá muere muy joven, muere de 42 años y el cuarto, el laboratorio se queda vacío. Y más adelante, cuando tengo yo más o menos 15 años por ahí, ya sabes, el hermano de la amiga de tu amiga, ¿no? Platicándole, o fue a la casa y vio que había el laboratorio y que yo quería hacer foto, él me dijo, pues si quieres yo te enseño los básicos, ¿no? A revelar el rollo y tal. Y así empecé, o sea, con este chavo que me empezó a enseñar, obvio todo me salía mal, horrendo, velado, etcétera, etcétera, pero fueron como mi primer acercamiento ya a hacer fotografía. O sea, esto, te digo, tenía yo 15 años y, y más adelante ya entré a la escuela activa de fotografía, que además para mi gran alegría, la primera escuela activa que hubo estaba en Coyoacán, o sea, a ok. 2 cuadras verídico de mi casa. Entonces yo decía, mejor imposible. O sea, me iba yo caminando a la escuela de fotografía y pues ya de ahí, a partir de ese momento, empecé a hacer foto. Oye, ¿te acuerdas de la primera foto que de repente se te reveló entre los químicos? Pues mira, no, o sea, me acuerdo de la primera foto con mi papá, sí, o sea, me Ajá. acuerdo, no sé exacta puntualmente cuál es, pero era de un día de campo. Sí, el momento te acuerdas perfecto. O sea, me acuerdo así perfecto, ¿no? De la imagen apareciendo y además, bueno, pues sí, sí era como una actividad que hacíamos mucho, que creo que antes se estilaba, ¿no? Como salir de día de campo, ¿no? Con el sándwich, ya sabes, con el jitomate de todo aguado, espantoso, pero nos encantaba, ¿no? Y mis papás eran muy de salir de día de campo. Oye, ¿cuándo tuviste tu primera cámara? Pues mira, la primera cámara que tuve, de hecho, fue una cámara prestada. Y eso fue, digamos, yo creo que fue pues prácticamente al poco tiempo que muere mi papá y que yo empiezo a ocupar el laboratorio con este jovencito allí que me enseñaba, un amigo de mi mamá me prestó una cámara. Entonces empecé con una Ya. cámara prestada. No empecé con la cámara de mi papá porque mi papá trabajaba con una Rolleiflex. Entonces se me hacía como mucho más complicado el formato, todavía pues no sabía yo nada de foto y entonces me prestaron una Canon que era de rollo, ¿no? De 35 milímetros y con esa empecé. Qué cool. Oye, ¿y qué tipo de foto hacía tu papá? ¿Qué tipo de foto hacía tu papá? O sea, ¿te fuiste apegando a su estilo o qué onda? Mira, la historia fotográfica de mi papá es interesante porque él empezó haciendo foto muy jovencito, como a Ajá, los 16 años o por ahí. Entonces, yo como tengo tú. sí, todo un archivo de negativos de mi papá de 6 por 6 pulgadas Ajá, y sus fotos son muy simpáticas porque hay muchos autorretratos, o sea, se ok, disfrazaba y se autorretrataba. ok. Y hay muchas fotos también, obviamente, familiares de mi abuela, que también murió muy joven, de amigos de mi papá, eh, pero de repente he encontrado fotografías en libros de antropología
de piezas prehispánicas tomadas por mi papá y publicadas. O sea que se ve que en algún momento, pues sí, como que empezó a medio trabajar como fotógrafo. Luego trabajó también un tiempo para el Banco de Cédulas Hipotecarias, haciendo fotografías del agro, de todas las actividades que hacían en el campo. Y hay negativos de todo eso, pero curiosamente, bueno, mi papá deja la foto Mm. cuando se casa con mi mamá y mi mamá le dice, no, chatito, o sea, de la foto no vas a mantener aquí a tus criaturitas. Y entonces entra a trabajar a una filial de la RCA Víctor. ¿Te acuerdas de los discos estos de acetato del perrito este, con el tocadiscos y así? Esta era una Sí, filial en la que hacían bulbos, que pues ahora ok. ya los creo que ya ni existen, pero su estilo, o sea, nunca, digamos, mi papá llegó a tener como un estilo, por llamarlo así, pero hacía retratos muy, muy bellos, ¿no? Algunos incluso de estudios, no hay mucho de eso, yo creo que mucho se perdió, pero lo que yo conozco o lo que yo estoy tratando de rescatar, pues hay retratos muy padres, la verdad. No, la foto también, yo creo que ahí hay un punto. En ese momento, en esos años, o sea, te estoy hablando que mi papá hacía fotografía, pues digo, cuando tenía 16 años, pues, o sea, todavía, digamos, yo creo que no llegó a tener como este cuestionamiento del estilo, ¿no? Como Ya. de estudiar a fotógrafos, de insertarse dentro de un estilo, ni nada así, sino que realmente, pues él fotografiaba lo que tenía alrededor y pues era la familia y eran después sus hijos y el tiempo que estuvo trabajando para el banco, que fue muy poquito tiempo, pues fotos de campesinos y de cultivos, etcétera, ¿no? Pero de ese material no hay tanto tampoco. Ya, pero entonces, ¿cómo supiste tú? eh, en este sentido, en lo que estás diciendo tú que le dijo tu mamá, no, chato, o sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo decides tú en qué momento dices, no, yo sí voy a ser fotógrafa y voy a vivir de esto y me van a pagar me van a pagar tomando fotos? Ujú. Ah, ¿Cómo pues no fue difícil? no, pues sí fue bien difícil, ¿eh? La verdad, porque o sea, la historia digo, cada etapa tiene como una historia. Y yo, cuando estaba estudiando en la activa de fotografía, tenía un novio que vivía solo y tenía una moto, Ok. cosa que a mi mamá, o sea, verdadera, ya había fallecido mi papá para entonces, y mi mamá yo creo que vivía con un miedo terrorífico de que le pasara algo a sus hijos, y entonces estaba, pero atacada con el novio dichoso y, ahora sí que verídicamente me manda a estudiar a España, pero Por me eso, por el manda novio. por el novio, o sea, sí, 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 ahora sí que me lanzó del país para que no tuviera yo más relación con este cuate, y a través de una amiga suya que trabajaba en la Universidad de Rice, de Houston, había unos talleres que hacían en España y era teatro del siglo de oro español y cultura y civilización española. Dime tú lo que me mandó a estudiar. Pero fue una cosa de te vas o te vas y te vas a esto y luego te buscas una escuela, una universidad en Madrid, que vivían unos amigos de mi mamá en Madrid. Te buscas una escuela y yo creo que te metes a estudiar historia del arte, como que eso le parecía como que estaba afín a los intereses que me veía, pero nunca foto, o sea, era como, te vas a estudiar historia del arte. Bueno, Ajá. yo llego a Madrid, hago todo el curso, teatro del siglo de oro español, cultura y civilización española, todo muy interesante, muy bien, muy bien. Y cuando llego a Madrid, yo dije, perfecto, pues yo lo que quiero es estudiar fotografía.
Entonces, con el dinero que me había dado mi mamá para pasar ahí 2 meses o no sé cuánto, me inscribo en el Centro de Estudios de la Imagen Ok, en Madrid y me quedo sin un peso. O sea, fue un acto de rebeldía total, ¿eh? total. O sea, total. Y cuando le hablo por teléfono o me habló mi mamá, que además las llamadas de larga distancia, digo, tú eres muy joven, pero era todo un tema. O sea, la llamada de larga distancia, para que yo hablara a México, tenía yo que ir a una caseta especial donde dabas el número y entonces te decían su llamada está en la caseta número 4 y entonces entrabas y es larga distancia, ¿no? Le decías a quien te dile a mi mamá que venga rápido, ¿no? Era como otra época muy distinta, ¿no? Y mi mamá pues ya me dijo, ¿ya te inscribiste en la escuela? Sí, ya me inscribí en el Centro de Estudios de la Imagen y no sé qué es eso? Pues una escuela de fotografía. Bueno, casi se va a recogerme a Madrid. O sea, eso le parece, como fotografía, bueno, le pareció lo más patético que pude haber hecho y lo que es muy curioso es que finalmente me quedo un año en Madrid estudiando foto y actualmente lo cuenta con mucho orgullo. Mi mamá tiene noventa y Pues sí. tres años el día de hoy y Ajá. en ese momento, bueno, fue así un drama tremendo familiar que yo estuviera estudiando fotografía y que además me hubiera gastado todo el dinero en la inscripción y luego era una complicación mandarme dinero. Bueno, era todo un lío aquello, pero yo estaba feliz, o sea, me valía pasar hambre, pero estaba estudiando lo que yo quería. Y ahora te digo, con sus 93 años lo cuenta como con mucho orgullo, o sea, como miren esta, que siempre tan rebelde y hace lo que se le da la gana y no sé qué, no sé cuánto, pero tan talentosa y tan, no sé, o sea, ahora le da orgullo que haya hecho Claro. yo ese acto de rebeldía, pero fue un acto de rebeldía total, ¿eh? Total. Sí, yo creo que la gente que se dedica a ser creativa o al arte, sí necesita tener un clavo ahí medio zafado de rebeldía y de terquedad y de decir es que esto me gusta y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿no? Oye, Sí. a ver, voy a ir como saltándome un poco entre tiempos. Eh, Ese es el acto de rebeldía más grande que has hecho durante tu carrera. Sí, creo que sí. Digamos, el más atrevido. Digo, he hecho muchas cosas, pero el más atrevido fue ese, porque era ir en contra de mi mamá, que además Ujú. ya había, digamos, a mi papá ya le había cortado la fotografía. Entonces, de repente que la hija se le vaya y encima a estudiar foto y tal. Y sí, fue un tema de enojo tremendo de mi mamá pues a esa edad sí se siente medio feo, pero ni hablar, ¿no? O sea, yo creo que sí fue el acto mm, de rebeldía frente a una imposición, porque además lo que es muy curioso es que, digo, yo vengo de una familia donde el arte en teoría se debería de ver como una cosa muy natural, ¿no? Ujú. Y en el caso de mi mamá, pues fue, este, no, o sea, quizá como por esta idea, ¿no? Que tenían como los artistas, son medio raros, medio locos, medio no sé qué, y quizá ella tenía como ese miedo, ¿no? Ya. Pienso. Oye, pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Como que los papás, a ver, yo no soy mamá, pero yo veo a mi mamá y como que siempre intentan como protegerte y hacer como hacerte la vida más fácil. A lo mejor dijo, no, le va a costar un buen de trabajo y tal, ¿no? Porque aparte, a ver, antes de ti ya habían pasado varias fotógrafas increíbles. Ujú. Pero al final de cuentas, ser mujer fotógrafa, ¿qué fue lo que más te costó trabajo para encaminarte en la carrera que has formado ahorita? Pues justamente hace relativamente poco pensaba en eso, eh, porque yo siempre digo que he tenido mucha suerte y que
de alguna forma las cosas se han ido dando como muy naturalmente, ¿no? O sea, sí, al principio, pues sobre todo yo creo que lo más difícil es como encontrar tu propia voz, ¿no? Conseguir exhibiciones, entonces, bueno, pues que una foto para una colectiva por aquí, que otra te piden por allá. Y yo siempre he dicho que sí a todo. Ok, Y eso, años más tarde, curiosamente, que conocí a Manuel Álvarez Bravo, él decía que nunca había que desanimar a los jóvenes, por un lado, y que por otro lado, él ya como un gran fotógrafo súper ultra reconocido que era mundialmente, nunca decía que no a nada. O sea, para lo que le prestaron, le pidieran fotos, ujú, siempre prestaba, ¿no? Para colectivas, que para una casa de cultura. O sea, nunca tuvo esa como prepotencia de decir, ay, para este lugar no y para esto sí, ¿no? Y yo creo que eso se me quedó como una lección también. Entonces, ok, para mí fue difícil, digamos, convertirme en fotógrafa porque el primer obstáculo lo tuve en mi casa, ¿no? ujú, Cosa que, por ejemplo, bueno, mi hermano también es fotógrafo y de hecho empezó después que yo, y con mi hermano las cosas fueron muy diferentes. Ella lo mandó a estudiar a Dallas, a una super escuela de fotografía, ya sabes, la enciclopedia de Time Life que yo babeaba, bueno, se la compró a mi hermano. O sea, como que ahí sí te das cuenta que hay diferencias en la forma que se educa a una mujer y en la forma que se educa a un hombre, ¿no? Como que el hombre, curiosamente, ya ahí le pareció que estaba bien que estudiara foto, pero conmigo sí fue obstáculo. O sea, ella trató de boicotear como pudo, no mandando dinero, no sé qué, ya. tal y tal, hasta que pues, ya, o sea, se dio cuenta, esta niña no se va a regresar, va a seguir estudiando foto, pues ya no hay de otra, ¿no? O sea, Oye, interesante. pues es interesante y se requiere de muchos ovarios para seguir haciéndolo. La Sí. verdad, la verdad, o sea, para seguir haciéndolo desde algo que te lo impide a lo mejor un poco dentro de tu casa y luego fuera. ¿Tú crees que tú te consideras feminista? Yo creo que, digamos, no soy una activista, sería yo una hipócrita de decirte soy una activista feminista, no, pero creo que en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, ¿no? Frente a las cosas, soy muy feminista, muy. Total. Oye, pero tu mamá con el background que tú tienes de estas figuras, pues de mujeres, pues sí, tercas, tercas y a lo mejor antes no se les llamaba feministas, pero pues, ¿no? Con carácter de decir yo voy a hacer esto, a lo mejor por ahí le dio miedo, ¿no? De decir, ¿esta qué va a Sí, hacer? sí, yo creo que sí, o sea, eso que estás diciendo, bueno, tú nunca me lo habían preguntado, pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí, y sobre todo cuando fallece mi papá, que yo tenía muy buena relación con él, pues por lo de su cuarto oscuro, la foto, las cámaras, o sea, todo eso me llamaba mucho la atención y tomábamos clases de dibujo y como este lado creativo, digamos, era más cercano a mi papá que a mi mamá. Entonces, cuando él fallece, ella como que siento que que de alguna forma me le salgo de control, ¿no? Esa sería la cosa. Pero yo siempre he sido muy así, ¿eh? O sea, digo, obvio, a veces me equivoco y lo que tú quieras, pero siempre he sido como muy fiel a lo que yo quiero hacer al costo que Que sea. O sea, sea, todo tiene un costo y quizá pues en tus decisiones, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, bueno, yo me dedico a la fotografía de autor, ¿no? Aunque podría, si tú me preguntaras, oye, ¿cómo describes tu fotografía? Pues yo te diría que tengo dos líneas, ¿no? Una que es mucho más documental, ¿no? Hay proyectos
que he hecho muchos documentales y que pues, se acerca más a la fotografía documental, aunque no deja de ser de autor, y otra fotografía que es mucho más lúdica, más creativa, más de adentro, ¿no? O sea, como que tengo como esas dos vertientes, pero pues también eso es parte de lo permisiva que soy con mis inquietudes, ¿no? Claro. O sea, no tengo por qué clasificarme en foto documental o en fotografía de autor o en un estilo o en otro, porque pues, también uno va cambiando. O sea, no sé tú qué piensas, pero lo que piensas hoy quizá en un año, pues tienes nuevas ideas y tienes nuevos conceptos, porque en la vida pues vas aprendiendo, ¿no? No, totalmente. Y si no vas aprendiendo, te quedas estancado. Y muchas Claro. veces lo que antes te causaba incomodidad, ahora te causa libertad, Ujú, ¿no? Y sí. bueno, tengo por ahí una pregunta, pero quiero que antes, no todos los que escuchan este podcast son artistas, hay otros que no son artistas. Entonces, como paréntesis, ¿podrías decirles un poco a qué te refieres con foto de autor? Foto, foto de autor, o sea, a diferencia, digamos, de la fotografía documental donde estás documentando algo, ¿no? Algo que sucede, algo que existe, la fotografía de autor va más allá de eso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, fotografía construida, o sea, creo que la fotografía de autor se acerca más a la construcción de una imagen y a la construcción de un proyecto, ¿no? No son digamos, fotografías aisladas, nada más tomadas al azar, sino que hay un concepto y hay una idea detrás de esas imágenes y tú vas construyendo el proyecto y vas construyendo también las imágenes, ¿no? O sea, es como en esta exposición que mencionabas de Crecía la sombra de los árboles, bueno, pues tiene un toque un poco autobiográfico, pero también hay como una idea que une todas esas imágenes que están en la exhibición y, y hay muchas cosas que influyen, o sea, la técnica, el estilo, o sea, ya una fotografía de autor, pues es como, como la voz del fotógrafo, creo. O sea, no es la... hay una cosa que yo pienso respecto a la fotografía y es... em, sobre todo cuando tú fotografías algo, estás fotografiando la existencia de algo, ¿no? O sea, vamos a decir, si yo te hago un retrato, ahora estoy dando testimonio de tu paso por el mundo, pero también es un testimonio de la vida del fotógrafo, porque esa imagen Total. representa este momento en el cual estamos hablando tú y yo. Entonces, no nada más es la representación de ti, sino también es un momento biográfico en mi vida, ¿no? Ujú, Entonces, eso es totalmente. lo que es muy interesante en la fotografía y por eso es que digo, sí, la fotografía de autor, bueno, Walter Benjamin diría que es la que tiene, o sea, el arte es el que tiene un aura, ¿no? Diferente digamos, a una foto que no tiene una intención creativa, ¿no? O Total. artística. Pero básicamente creo que en el arte lo que es la fotografía o cualquier tipo de disciplina artística, pues es tu voz, o sea, de qué forma transmites tus ideas, tus inquietudes, tus vivencias, tus obsesiones, ¿no? A través de la creatividad. Totalmente, pero son vivencias y son procesos creativos totalmente diferentes. Por ejemplo, en la de Crecía la sombra de los árboles, es fotografía de autor. Tú creaste un concepto, te fuiste para atrás en tu historia y empezaste a construir estas historias por medio de las fotos. Y la documental, estás viviendo ese momento. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, sí. ¿Hay algún momento en tu vida que preferirías no fotografiar y vivirlo?
Porque, ahí te va, yo creo que cuando estás haciendo foto documental y tal, el fotógrafo o la fotógrafa deja de ser egoísta y empieza a pensar en todos los demás, porque esos momentos en donde tú estás tomando la foto no lo estás viviendo realmente, ¿o no? No, Bueno, tienes, yo lo pienso así porque, claro, o sea, obviamente estás buscando el encuadre y estás buscando el momento en que el gesto, en la perspectiva, en la composición, y se vuelve, ese momento es como tú lo estás viviendo, pero lo estás viviendo a través de de la cámara, y que creo que hay un instante en que dejas de vivir directamente lo que estás fotografiando. esa es una gran, gran pregunta, ¿eh? Y un gran comentario porque hay muchísimo de cierto en esto. O sea, para empezar, Susan Sontag decía que hay muchas cosas que tú puedes fotografiar o que tú puedes vivir, más bien, porque tienes la cámara enfrente. Eh, Llámese, por ejemplo, un fotógrafo de guerra. Si no es por la cámara, o sea, la cámara te hace como un bloqueo a lo que tú estás viviendo o a lo que estás viendo. O sea, prácticamente lo estás viendo como si fuera una obra de teatro o una película, porque tienes la cámara enfrente, ¿no? Eso Ujú. hace una Una barrera, digamos, desconexión. que filtra, ¿no? La emoción, o sea, y como dices, estás pensando en el momento, en el gesto, en la acción, en otras cosas, pero, pero dejas de vivir eh, en cierta forma, ¿no? Y me pasó así, bueno, ahora que me comentabas esto, me pasó hace poco, hace unos cuantos meses, que estaba yo en Nuevo México, en Santa Fe, que fui a dar unas conferencias y mostrar unas fotografías que hice de la casa de Georgia O'Keeffe, de esta Mm, pintora norteamericana. Me dieron chance de fotografiar las dos casas y, en fin, fue como toda una experiencia y regresé como a mostrar esas fotografías. Y entonces me invitaron a una ceremonia de indios Hopis en un lugar que se llama Santa Clarita, o Santa Clara, o creo que Santa Clarita. Y, y llegando ahí, o sea, un letrero gigantesco de prohibido, pero pena de muerte, fotografiar, sacar el celular, dibujar, o sea, no podías hacer ninguna registrar. actividad, nada, nada, o sea, ni un boceto, ni un apunte, nada. O sea, te veían dibujando y vas para la cárcel. Te veían tomando fotos, o sea, sacando el celular simplemente, o sea, hasta el cuate con el que iba me dijo, de plano, deja tu cámara en el coche porque no vaya a haber bronca y deja tu celular, así, ¿no? Dejamos todo en el coche y es como de las primeras veces que tengo esa sensación, o sea, como de liberarme de la cámara, como una liberación, ¿eh? Como Ajá. de entrar en una ceremonia que además era muy bonito porque era el inicio del cultivo del maíz, entonces hay unas danzas y los atuendos son hermosos y la música es como muy meditativa y, ¿sabes? Como que era una cosa verdaderamente bella, ¿no? De Y por un paz. lado, al principio estaba yo así como y no puedo tomar fotos, qué horror, ¿no? Así como si fuera no una obligación, sino un deber, ¿no? De tener en todo momento la cámara y documentar todo. Ya. Y conforme fueron pasando los minutos, dije, qué maravilla que hagan esto, porque de otra forma este espacio estaría lleno de fotógrafos documentalistas tomando fotos y quitándole este lugar ritual de ese momento y de esa sensación que debes tener tú como persona de absorber lo que estás viviendo y disfrutarlo y, no sé, sentirte como integrado a ese momento tan espiritual y tan bello, ¿no? Y entonces ahí sí, eh, eso creo que
responde un poco a lo que dices, ¿no? Que cuando estás con la cámara es una sensación. Digo, me ha tocado, por ejemplo, de estar en una avioneta que tengo que fotografiar, por ejemplo, en Vallarta, alguna vez tuve que hacer eso, en una avioneta sin puerta, ¿no? Y entonces Uf, el piloto hacía el avión así y tú con la cámara, ¿no? Mientras tenía yo la cámara enfrente no sentía miedo, pero en el momento o sea, si hacía no, así, estando viendo hacia abajo, era terror, ¿no? Y entendí eso que decía Susan Sontag, o sea, la cámara te hace un bloqueo, pero sí, de repente también está bien no tener la cámara, aunque, digo, quisiera uno poder, documentar todo, pero hay momentos donde te das el espacio a la reflexión de otras cosas, ¿no? total. Pero ahí entra el rollo de la foto de autor. Ahí puedes crear después todo este concepto. Esta exposición te hizo en algún momento sentir incómoda, te causó incomodidad como ir hacia atrás. Ah, yo la vi, Ujú, a mí me dio mucha melancolía. De repente, eso es muy personal, ¿no? O sea, yo veía las fotos como la de este vestidito en la rama o el sillón cubierto de telas. Habla mucho de la, no sé, está bien dicho solitud. ajá, No quiero decir ujú, soledad, pero... sí, Y como mucha nostalgia y el decir, pues a veces nos cuesta trabajo ir hacia atrás en nuestra niñez. Aunque haya sido una niñez linda, de repente si nos detenemos, creo que a mucha gente nos da miedo detenernos y analizar un poco nuestra vida pasada, ¿no? Que lo tenemos ujú, que hacer porque luego nos libera. ¿Te sí. liberó de algo esta exposición? Mira, em, yo que pienso que esa exposición fue un proyecto como muy auténtico en el sentido nuevamente, ¿no? De la permisividad, o sea, y no sé si viste el librito que se hizo también una pequeña publicación, además, pues son poquitos ejemplares, etcétera, pero fue como el libro que yo quería hacer, ¿no? Y Ya, la exposición que yo quería hacer, donde hablo, pues sí, efectivamente de mi niñez, ¿no? Desde pues por ejemplo, la imagen del vestido, ¿no? Pues ese vestido era mío, era de cuando yo nací, una amiga de mi abuela me lo hizo, ¿no? Una mujer que además esa sí era una feminista, bueno, todavía no había feministas en el amplio, en la extensión de la palabra, ¿no? O sea, en los 40, pues todavía no se definían como feministas, pero esta mujer, Concha Michel, que era poeta y un cantante y un gran personaje, ella me hizo ese vestido cuando yo nací en 1960 y mi mamá lo guardó. O sea, de estas cosas que hacemos luego las mamás son un poco raras, pero guardó el vestidito, ¿no? Y en algún momento me lo dio y bueno, yo todo lo que guardo termina en foto. O sea, si tú vienes aquí a esta, que es tu casa, gracias. hay miles de cosas que de repente digo, ah, ya esto lo voy a tirar, ya para qué lo quiero. No. Y luego acaba en una foto, Foto. ¿no? Como es el caso de ese vestido, y que terminó siendo una especie de autorretrato, ¿no? O sea, unos amigos justamente de Santa Fe me dijeron, es que esta foto nosotros la entendemos como tu retrato, eres tú, ¿no? O sea, como esta cosa un poco libre y de movimiento y en la rama, pero hay cierta solidez, no sé qué. O sea, me hicieron una descripción que dije, pues qué increíble, ¿no? Esa es la maravilla de compartir tu creación con otras personas porque ven cosas que quizás tú haces instintivamente, ¿no? O sea, me Ujú. imagino que a ti también te pasa que haces cosas de una forma natural, instintiva, ¿no? Casi.
y de repente alguien más la ve y te dice, híjole, Majo, pues, es que aquí yo creo que estabas melancólica porque bla, 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 bla. Y lo ves y dices, sí, efectivamente, qué cosa más loca, ¿no? Que alguien lo puede interpretar de una forma distinta que tú. Entonces, digamos, esa exposición pues va desde mi nacimiento, porque hay una imagen donde está la huella de mi pie, este, y luego pues voy también como em, entrelazando, ¿no? Imágenes del cuerpo con imágenes de diferentes bosques donde he fotografiado. Y, y creo que esa exposición fue una exposición como de mucho ambiente, ¿no? O sea, hay que verla en conjunto, pues, ¿no? O sea, las imágenes por sí solas sí te pueden como comunicar cosas, pero cuando ves todas las imágenes en Ujú. conjunto, como que vas entendiendo el diálogo y el vínculo entre, entre la búsqueda de mi propio yo, ¿no? Y, y como esa eh, influencia o esa presencia constante pues sobre todo de los árboles. O sea, para mí tienen como mucho significado desde niña, ¿no? Por, Pues por varias razones. Pues la primera yo creo que tiene que ver también con mi papá, que era el hecho de pues, los días de campo. ok. Salíamos mucho a un lugar que se llamaba El Oro, que íbamos a pescar. Entonces, todo, o sea, si tú me pudieras visualizar de niña, me verías con lodo hasta acá, con la bota de hule llena de tierra y demás, recogiendo piedras y ramas. O sea, era para mí mi imaginario o mi mundo fantástico, digamos, de niña, pues estuvo rodeado o sea, yo cada vez que salíamos regresaba con una bolsa de piedras y de ramas, ¿no? Y a la fecha, o sea, por toda mi casa hay ramas, piedras, y luego digo, ¿por qué colecciono estas cosas? O sea, no sé, me siento vinculada a ello, ¿no? Y sentiste liberación de algo, o sea, de decir, o descubriste algo que ahorita lo tenías olvidado. Yo creo que fue como una especie de catarsis, por decirlo así. O sea, fue como entender mi niñez. O Ujú. sea, creo que tiene mucho que ver con la niñez y fue como entenderlo y como yo creo que los artistas, los fotógrafos, pintores, escultores, lo que sea, siempre vamos atrás de tu yo, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo llegué aquí? No, siempre tienes como muchos cuestionamientos, ¿no? Y, y de alguna forma, a veces siento que no nos damos el tiempo como de reflexionar sobre, como decías, lo pasado, porque siempre estás como en búsqueda del futuro. O sea, a ver, Ujú. hoy soy esta y entonces, ¿qué quiero hacer? Y tengo que preparar la siguiente exposición y me pidieron fotos para un libro y tengo que no sé qué. Entonces, de repente vas como siento que a un paso como al menos a mí me pasa, a un paso muy vertiginoso por Sí, cuestiones a veces de chamba, que son las que tengo que hacer para pagar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, haberme detenido como en este punto, donde además hay fotos muy viejas y fotos muy nuevas en esa ok. exhibición. Ujú. Entonces fue como de alguna forma conjuntar un grupo de imágenes donde yo me siento reflejada o me siento representada en algún sentido de esa niñez que tuve. Y, y entonces fue siento que fue como cerrar un capítulo, ¿sabes? Ya, Como entender de la Cristina de hoy, de dónde viene, ¿no?
pues viene de ahí, del lodo, las piedras, el día de campo, la ramita del árbol, el tronco inmenso del árbol. O sea, todo eso de niña generó todo, o sea, mi imaginario infantil Ujú. es de ahí, 100%. Y entonces es una exposición donde no hay concesiones, o sea, no es una exposición digamos, que pensara yo en función de que le guste a los demás o no. O sea, fue como una cosa muy auténtica. Hice el libro que quería hacer con las fotos que quería que estuvieran en- y que fue como una obra más dentro de la exposición, el libro. Ya, oye, es que ya hasta se me antojó a sentarme yo e irme para atrás, porque siempre estamos, bueno, por lo menos yo, pero esto es muy personal, Ujú. siempre como que quieres pintar o quieres hacer, quieres crear algo con lo que te estás identificando ahorita. No, y por eso vas viendo un poco la evolución en tu trabajo, en los estilos, que si bien a lo mejor llevas una línea estilística un poco, puede ser que sí, o puede ser que se rompa en algún momento, pero vas viendo una evolución. Pero este de tenerte se antoja, ¿no? O sea, ahorita a mí se me antojó cañón, porque siempre es como, a ver, ¿qué me está pasando ahorita? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy? Pero órale, vete para atrás, porque vas a entender muchísimas cosas y también te vas a acordar de tu propia identidad, porque aparte la infancia es libertad, porque Claro, no sabes totalmente. lo que está bien, no sabes lo que está mal, entre comillas, porque muchas veces son cosas malas socialmente hablando, culturalmente hablando, lo que quieras, y los niños son, las niñas son. Entonces está increíble. A mí por eso me gustó tanto esa exposición. Qué padre que estás hablando de ella. Y bueno, yo tengo una duda. A lo mejor me dices, uy, no la voy a contestar porque qué hueva. Pero, ¿cómo has ido viviendo tu fotografía? ¿Cómo ha ido cambiando esa Cristina, ese ojo? ¿Cómo te das cuenta? Ahora tomas las fotos mucho más rápidas, ahora captas el momento más rápido, ahora lo sientes, ahora no te importa. No sé, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Cómo has ido viviendo la foto? Mira, yo creo que em, bueno, ahorita que decías, por ejemplo, de que te gustaría como hacer esa reflexión a tu pasado, si lo haces, y es algo que sucedió con esta exposición también, te vas a dar cuenta que tus obsesiones son las mismas. O Ok. sea, tus temas se repiten. Ujú, Quizá con una técnica diferente. Digo, en el caso de la foto, por ejemplo, pues yo trabajo impresión en platino, cianotipo, digital, digital intervenido, plata gelatina intervenida, collage, o sea, como que me doy permiso de trabajar las imágenes en diferentes técnicas. Pero lo que sí me doy cuenta es que los temas se vuelven recurrentes. O sea, ok. quizá tú o yo en los no sé, en los 90 trabajaba de cierta forma con ciertos temas, pero de repente, pues en el 2000 me doy cuenta que pues vuelve a aparecer cierto tema, trabajado de otra forma, Ujú, ¿no? Porque también, bueno, vas desarrollando tu técnica, ¿no? También pues te vas perfeccionando o no. A veces hasta das el brinco para atrás porque dices, bueno, no, esto me gusta cuando no quedaba tan bien, ¿no? Cuando había ajá. la sorpresa de la imperfección o cosas así. Pero yo creo que más que otra cosa, lo que sí va cambiando es tu madurez frente a lo que haces, o sea, tu madurez frente a tu pintura o frente a tu música o frente a tu fotografía. O sea, ¿por qué haces esto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres decir con esto? Y, y el hecho es que en lo personal creo que cada vez hablo más para mí misma que para afuera, o sea, que para los otros, ¿no? Y por eso es que esta exposición me gusta, porque es una reflexión personal, ¿no? O sea, Ujú, digo, ahorita la platicamos y hablamos
de los temas y tal, pero si no fuera por una entrevista, o sea, sería como algo que yo quiero hacer para entenderme yo, para hablarme a mí misma, y si eso proyecta algo en el otro y genera una emoción que puede ser diferente a la mía, pues cumplí una función bien importante porque dialogamos, ¿me entiendes? A través de la obra hubo un diálogo que te provocó algo, pero creo que con el paso del tiempo cada vez creo que soy más reflexiva y la reflexión es más hacia adentro, no hacia afuera. O sea, no tanto, eh, no es como tener que forzosamente hacer un statement, no de algo, como para decir, bueno, esto habla de esto y esto y esto por esto y esto. No, o sea, creo que como que esa etapa pasó un poco y de repente Ujú, encuentro más importante el diálogo conmigo misma y con esa introspección, porque es mucho más eficaz incluso en la comunicación con el otro. Como tú, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la comunicación es más honesta, ¿no? Que si yo te hago todo un choro y te lo escribo y no sé qué, pues se vuelve algo como mucho más frío, ¿no? ujú. O sea, No, totalmente. siento que eso es lo que me pasa actualmente, ¿no? No, totalmente. Y yo como espectadora de tu trabajo, lo veo, bueno, obviamente he visto tu obra pasada y he visto, por ejemplo, las de la serie esta de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero algo de danzón A tiempo de donde, danzón. donde Ujú. registraste a estas personas y está muy cultural y está muy social y ves los gestos de la gente y está increíble. O también hay otra como de amuletos y de cosas especiales. O sea, como que has hecho un montón de cosas, pero la que más me hizo sentir, la que más me emocionó, siento que va por ahí, porque ves gente, o sea, a mí me encanta hacer foto documental, pero porque yo la estoy viviendo, ¿no? Entonces tú estás Ujú. documentando a esta persona y estás intentando captar el rostro que refleje la esencia que tú estás sintiendo en ese momento. Pero para mí esta última, a mí me emocionó. Y también, y me traía así, ¿no? Como decías, como de repente ese vestidito que está en la rama y dices, ¡ay! Que se está columpiando, se puede caer. O de repente estás sentado abajo de ese árbol y puedes reflexionar. O sea, como que esa parte emocional está increíble y se siente padrísimo. Entonces, creo que sí, eso que tú estás diciendo se ve muy reflejado en tu trabajo. Y, bueno, ahorita que mencionas lo de tiempo de danzón, bueno, ese proyecto lo hice durante 10 años o una cosa así, ¿eh? Y empezó como de una forma con un grupo de fotógrafos que hicimos una serie que se llamó Retratos del Danzón, Ujú, con Julio Galindo, que era mi maestro de impresión en platino, y otros 4 fotógrafos. Y se hizo una exposición y a mí me pareció tan fantástico este lugar de la Ciudadela donde bailan danzón que me quedé. Entonces ya me iba yo sola con mi cámara y tal a fotografiar ahí y por esa exposición me dieron un premio, porque se hizo una exposición muy grande en el aeropuerto y me dieron un premio que era el Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón, imagínate. Y a increíble. partir de ahí fueron los mismos danzoneros que me empezaron a invitar. Entonces, por eso es que muchos años estuve trabajando con estas comunidades de danzón en Querétaro, en Veracruz, en Oaxaca, este, bueno, en Ciudad de México, obviamente, porque ellos me invitaban. O sea, Qué vamos a cool. tener el Congreso Nacional de Danzón de Querétaro y queremos que vengas y tomes fotos. Ah, pues órale, ¿no? Y entonces me pagaban el hotel, monísimos, para que yo fotografiara.
Y creo que es porque ellos se sentían muy cómodos con esas fotos y realmente me vinculé mucho con esa comunidad. O sea, no son, si te fijas, son retratos donde ellos están, digo, hay fotos de movimiento donde están bailando y lo que tú quieras, pero a todos los conozco, con todos Ya, comí, seguro. con todos me tomé un chesco o una chela, con todos platiqué, algunos hasta bailé, o sea, realmente fue como todo un tema. Pero ahí, en ese sentido de la foto documental, este, yo lo que siempre digo es que a mí lo que más me gusta o lo que más me gustó de esa serie de que hice 10 años y que espero algún día hacer como un librito que represente todo eso, este, fue la vivencia. Y ya las fotos fueron como un premio, Total. o sea, ¿sabes? Como bueno, y de premio me traje unas fotos, ¿no? Ujú. Pero el convivir con esta gente, el estar en ese momento, ¿qué es lo que te decía? O sea, son, em, en la foto estás hablando de dos momentos, de dos vidas diferentes. A la gente que fotografié, pero mi momento de estar en Veracruz fotografiando. O sea, Ujú. son como dos cosas paralelas, Total. no sé cómo explicarlo bien, pero el premio pues fue las fotos que me traje, pero ahí hay más ahí sobre la vivencia en sí que sobre la foto, Sí, que en el caso totalmente. de Crecí, eh, crear la exposición fue la vivencia. ¿Me explico? O sea, meterte en el arcón Ujú. del sentimiento infantil y de pues esa fue la vivencia, ¿no? Totalmente. Creo que acabas de, te iba a preguntar ahorita sobre como los diferentes procesos que tienes en estos dos tipos de foto, pero lo acabas de mencionar y sí, totalmente, el poder convivir con la gente. Pero aparte lo dices muy fácil, ¿eh? Tú dices, ah, bueno, pues les tomé unas fotitos. No, pero necesitas una conexión. Necesitas literalmente vivir el momento, entender a la gente, encontrar la esencia. O sea, eso que hiciste no es pan comido, como lo No, dijiste y te va, y ahorita. lo que más risa te va a dar es que yo en realidad pues de niña era súper tímida, pero tímida lo que le sigue. Mm, Y, y conforme bueno, conforme fui creciendo, bueno, en la adolescencia todavía era súper tímida. Y si hay una cosa que yo le debo a la fotografía, pues fue justamente que se me quitara la timidez. ya. Porque para mí, por ejemplo, en ese proyecto de Tiempo de Danzón y en uno anterior que también hice mucho tiempo, que fue fotografiar niños con autismo, imagínate, o sea, pero además yo en las clínicas de niños con autismo yo me sentía muy a gusto, porque pues yo como autista también, entonces yo decía, de aquí soy, ¿no? Pero ya cuando tienes que hacer fotografía de calle y hablar con la gente, pues se te tiene que quitar, o sea, porque tienes que hablar con la gente, o sea, un Ujú, retrato no tiene el mismo efecto si tú te acercas con la persona y le dices, oye, me encanta cómo bailas o cómo vienes vestido, o tu traje está increíble, o fíjate que estoy haciendo este proyecto que se llama Tiempo de Danzón, de las comunidades, o sea, tienes que hablar. Entonces, o se te quita la timidez o estás frita, ¿no? Y con la foto, creo que a mí la fotografía, además de que es mi vida, o sea, me ha ayudado o me ayudó en su momento, ya la timidez ya se me quitó, pero en su momento, y sobre todo muy al principio, me enfrentarme con la gente que quería yo fotografiar y tener que hablar, híjole, era un sufrimiento tremendo y se me tuvo que quitar. Entonces, hasta Pero en eso me ayudó. se quita y lo empiezas a disfrutar, seguramente. Sí, 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 sí. Qué bien. Oye, Cristina, pues ha estado increíble la plática. ¿Qué te parece si como para irla cerrando, este, vamos poniéndole un título a esta plática que acabamos de tener? Ándale.
Eso sí está bueno. ¿Y lo pones tú o lo pongo yo? Si quieres, entre las dos. Va. Mira, casi siempre lo ponemos en relación a las cosas que hemos hablado, en relación a tu trabajo. Ok. Entonces, no sé, podemos hablar sobre... ¿Qué ibas a decir? Yo así te diría que incluso como hablamos tanto de la exposición de Crecí a la sombra de los árboles, yo pensaría que un buen título sería La búsqueda. Está increíble. la búsqueda de la infancia, la búsqueda del yo, la, la, la búsqueda de la razón por qué se hacen las cosas. La búsqueda puede ser un buen título. La búsqueda No sé si tú me le parece. quieras agregar algo. No, yo lo que tú digas. Yo lo que Pues tú digas porque padrísimo. es tu episodio y me encanta y refleja exactamente lo que, pues de lo que estuvimos hablando justamente. Y pues mil gracias por haber estado aquí. Te juro que agradezco muchísimo este tiempo, lo disfruté muchísimo. Espero que la gente si llegaron aquí, gracias a todos los que han estado escuchando. Qué honor, Cristina, que estuviste aquí. Pues No, nada, al gracias. contrario, oye, pues muchas gracias a ti por invitarme. Fue una cosa muy, muy padre porque yo creo que en las preguntas haces que uno reflexione también, caray. A ver, ¿y esto por qué? O sea que te lo agradezco mucho, estuvo muy padre. Qué bien, qué bueno que lo disfrutaste. Y pues todos los que nos están escuchando, si llegaron hasta aquí, sigan apoyando este proyecto que creo que está creciendo bastante lindo, muy orgánicamente, porque tenemos estas pláticas con los artistas, entonces síganlo, denle like, compártanlo. Y pues nada, muchas gracias, Cristina, y gracias a todos. Un abrazote. Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo y si sí, denle follow, califiquen, sigan y compartan este proyecto porque al hacerlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar a más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Así es que no olviden también seguirme en las redes sociales, me encuentran como Majosa y sigan también a thesunset.music, que es el artista con el que en esta nueva temporada estamos colaborando para hacer esta música increíble. Así es que, pues nada, muchas gracias y adiós.